Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La India se independizó del Imperio Británico el 15 de agosto de 1947. Cualquier historia de la India moderna debe comenzar con el dominio británico. A partir del siglo XVII, los británicos habían ido aumentando lentamente su presencia en la región. En 1857, la India estaba formalmente bajo el dominio del gobierno británico, bajo un sistema conocido como Raj británico. Los británicos gobernaron sobre casi 300 millones de indios que hablaban cientos de idiomas y practicaban muchas religiones diferentes. La opinión predominante entre la élite británica era que la India en su conjunto nunca sería apta para el autogobierno. ¿Cómo podría un país con más etnias, idiomas y religiones que toda Europa sobrevivir como una república unida y autogobernada? Este punto de vista se reflejó mejor en las observaciones hechas por el funcionario británico indio John Strachey, en 1888, quien señaló que España se parece más a Escocia que Bengala, en el este de la India, al Punjab, en el oeste. Sin embargo, el Congreso Nacional Indio, o Incorporated, un movimiento político formado en 1885, no estuvo de acuerdo. Su objetivo era hacer que las personas de toda la India, independientemente de su idioma, raza o religión, adoptaran un único sentido de nacionalidad india. Creían que la India podía ser un estado viable e independiente. En la década de 1930, con la aceleración del movimiento independentista local de la India, las opiniones británicas seguían siendo las mismas. Winston Churchill predijo que una India independiente caería rápidamente en una guerra civil sin fin y en una violencia étnica. Solo después de la Segunda Guerra Mundial cambió la posición británica sobre la India. La guerra paralizó económicamente a Gran Bretaña. La lucha agotó la economía británica hasta tal punto que no pudo mantener un caro imperio colonial. Y así, finalmente, las demandas del Incorporated de una India independiente se hicieron realidad. El 15 de agosto de 1947, la India nació en forma de república democrática. Compuesta por 28 estados, algunos de los cuales eran más grandes que Francia. Este logro fue notable en muchos aspectos. La misión del Incorporated de unir a toda la India implicó el consentimiento de más de 500 antiguas regiones autónomas conocidas como los estados principescos para unirse en un nuevo experimento democrático. Solo 3 se abstuvieron de unirse a la nueva India. 2 de ellas, Junagadh y Hyderabad, simplemente fueron anexionadas por el nuevo gobierno indio. Sin embargo, el tercero, Jammu y Cachemira, se convirtió en un tema más complicado, como analizaremos más adelante. La unidad de la India fue un éxito excepcional en la historia política. El teórico político indio Sunil Khilnani incluso proclamó que la creación de la República de la India fue el tercer gran experimento de democracia de la era moderna, después de las revoluciones francesa y estadounidense. La India en la década de 1970 estuvo marcada por la guerra y la agitación política. En 1971, se celebraron otras elecciones que definieron el destino de la India, las elecciones generales pakistaníes. En él, los nacionalistas de Pakistán Oriental, bajo el paraguas de la Liga Awami, pro-bengalí, ganaron prácticamente todos los escaños de Pakistán Oriental. Esto sorprendió tanto a los líderes de Pakistán Occidental que decidieron cancelar los resultados de las elecciones. La mayoría de habla bengalí de Pakistán Oriental se enfureció y, en enero, comenzó una huelga general en todo el país. Se habían sentido discriminados por sus gobernantes de Pakistán Occidental que hablaban urdu durante décadas, y esta fue la gota que colmó el vaso. Una masacre de estudiantes bengalíes a manos de soldados pakistaníes el 25 de marzo marcó lo que se conoció como la Guerra de Liberación de Bangladesh. La violencia se extendió rápidamente por todo el este de Pakistán y millones de refugiados llegaron a la India. Los guerrilleros bengalíes, equipados por la India, comenzaron a lanzar incursiones transfronterizas. Y en diciembre, tras una serie de ataques aéreos pakistaníes contra posiciones indias tanto en Bengala Occidental como en Cachemira, estalló una guerra total entre India y Pakistán. Sin embargo,
Pakistán estaba en inferioridad numérica y en equipamiento a gran escala. Quizás el país esperaba que sus aliados en China o Estados Unidos intervinieran tras un contraataque de la India. Esto no tuvo lugar y las fuerzas pakistaníes se rindieron al cabo de tan solo 13 días. 3 meses después, Bangladesh se unió a la familia de naciones como un estado independiente, y un vecino más amistoso de la India que Pakistán. La señora Gandhi se apresuró a aprovechar el capital político de haber ganado una gran guerra contra Pakistán, y en las elecciones estatales de 1972, el Incorporated ganó una victoria aplastante. Pero se avecinaban problemas en el ámbito doméstico. Se estaban dando a conocer el aumento de los incidentes relacionados con la corrupción en el Incorporated, y las fuertes subidas de los precios de las materias primas estaban causando una frustración masiva. En el estado oriental de Bihar, estallaron protestas estudiantiles y las universidades se vieron obligadas a cerrar. El movimiento se extendió rápidamente, paralizando el sistema de educación superior en todo el estado. ¿Sus demandas? La anulación del gobierno estatal y la celebración de nuevas elecciones. Solo después de que el movimiento reclutara a un líder visionario, el veterano activista social Jayaprakash Narayan, conocido como JP, el gobierno comenzó a tomarse en serio las protestas. JP era respetado en todo el país como fuente de autoridad moral, y el movimiento comenzó a crecer exponencialmente. En la primavera de 1975, el movimiento JP organizó una manifestación de 750.000 personas en Delhi exigiendo la destitución de la Asamblea de Bihar, así como la reforma electoral y las investigaciones anticorrupción contra los funcionarios del Incorporated. La señora Gandhi permaneció impasible. Veía al movimiento JP como una fuerza regional que no reflejaba la opinión pública de la India en su conjunto. Pero un pequeño altercado anterior que había tenido con la ley estaba a punto de cambiar eso. La India se inclinó brevemente hacia el autoritarismo en 1975. En 1971, la señora Gandhi fue reelegida miembro de la Cámara Baja del Parlamento indio. Sin embargo, inmediatamente después, un político socialista que se había presentado a su escaño la acusó de incumplir los límites de gastos durante la campaña electoral. Esto terminó llegando a los tribunales, donde el demandante esperaba anular la elección de la señora Gandhi como diputada. El 12 de junio de 1975, el Tribunal Superior de Allahabad falló en su contra. Esto anuló su elección, a la espera de la apelación ante el Tribunal Supremo de la India. Los cargos eran relativamente menores, pero la corrupción, ahora desenfrenada, y el creciente movimiento JP convirtieron la sentencia de Allahabad en algo mucho más grande de lo que era. El movimiento JP comenzó a exigir la destitución de la señora Gandhi de su cargo. Las opciones de la señora Gandhi eran limitadas. A la espera de la apelación, no se le permitió votar en el Parlamento y su reputación pública se vio gravemente perjudicada por la sentencia. Una facción del Incorporated incluso comenzó a presionar activamente para que renunciara por el bien del partido. Pero la siempre radical señora Gandhi tenía otros planes. El 25 de junio, declaró el estado de emergencia. Se encarceló a parlamentarios y líderes de la oposición, incluido el propio Jayaprakash Narayan, JP. Se abolieron las libertades civiles y se restringió la libertad de prensa. Con el pretexto de salvar a la nación de sí misma, podría decirse que la señora Gandhi se convirtió en la primera mujer dictadora del siglo XX. En total, 36.000 personas fueron detenidas en las semanas y meses siguientes. El Parlamento aprobó enmiendas constitucionales para garantizar que el gobierno de la señora Gandhi se mantuviera sin interrupciones, y el Tribunal Supremo, cuyos miembros temían por sus propias posturas, no hizo nada para detener el proceso. Con sus nuevos poderes dictatoriales, la señora Gandhi emprendió inmediatamente un programa político radical para reducir los precios de las materias primas, reducir los impuestos para las clases trabajadoras y aumentar los salarios. Sin embargo, el coro de condenas internacionales ante las leyes de emergencia creció rápidamente.
Incluso viejos amigos, como el ex canciller alemán y también socialista Willy Brandt, denunciaron la restricción de los derechos humanos por parte de la señora Gandhi. Quizás fue esto lo que la llevó a levantar el estado de emergencia 17 meses después de su inicio, además de abrir las cárceles y anunciar nuevas elecciones. O quizás porque estaba segura de que sus políticas económicas garantizarían su victoria en las urnas. Como sus documentos personales aún no han sido desclasificados, la verdadera razón de su decisión pertenece al ámbito de la especulación. La nueva administración de Janata estuvo plagada de luchas internas y no duró mucho. Uno de los resultados de la breve dictadura de la señora Gandhi fue algo que nunca había ocurrido antes en la política india posterior a la independencia: surgió una oposición política unida contra el Incorporated. El 19 de enero de 1977, un día después de que los líderes de los partidos de la oposición salieran de prisión, formaron una nueva fuerza política, el Partido Janata. Y en las elecciones de marzo de 1977, la señora Gandhi terminó el juego. Otra primicia tuvo lugar en la India: el Incorporated fue destituido por votación. El partido Janata estaba compuesto por personas de todo el espectro ideológico, desde nacionalistas hindúes de la derecha hasta socialistas de izquierda. Lo único que tenían en común era el deseo de castigar a la señora Gandhi por haberlos encarcelado durante el período de emergencia. Irónicamente, el partido Janata no tardó mucho en caer en los mismos hábitos de corrupción, nepotismo y favoritismo que plagaron al Incorporated. Pero si bien el Incorporated tardó 30 años en abandonar sus principios, Janata solo necesitó 12 meses. Los cambios en las alianzas y las disputas partidistas hacían que gobernar fuera difícil, si no a veces imposible, para Janata. A diferencia de un socialista autoritario que los dirigía, los indios ahora tenían lo que consideraban un equipo de bromistas a cargo del país. Pero lo que no era broma era la violencia de casta que se produjo durante el período de Janata. En el siempre problemático estado nororiental de Bihar, por ejemplo, la violencia entre las castas bajas y las terratenientes se descontroló. Un incidente fue particularmente horrible: 9 antiguos intocables fueron quemados vivos por una turba de castas altas en Belchi. El suceso fue tan horrible que vio a la señora Gandhi volver a la acción. Su plan era retirarse a una cabaña en el Himalaya, pero Belchi lo cambió todo. A través del barro y el agua y en jeep, tractor y finalmente en elefante, se dirigió a Belchi. Su épico viaje demostró a las familias de las víctimas que todavía había políticos que se preocupaban por las castas desfavorecidas en la India. Este extraordinario regreso político preocupó a Janata. Intentaron arrestar a la señora Gandhi 2 veces, pero los magistrados anularon estas detenciones debido a la fragilidad de los cargos. En cambio, comenzó a adquirir el halo de una mártir. Y con el gobierno de Janata en un estado de lento colapso, parecía que la reanudación del gobierno del Incorporated no estaba tan lejos. Esto ocurrió finalmente cuando se convocaron elecciones para enero de 1980. La señora Gandhi, ahora rehabilitada, ganó por goleada. Lamentablemente, su segundo mandato estuvo marcado por una serie de dificultades, tanto personales como políticas. En la década de 1980, la India vio aumentar las tensiones religiosas, lo que tuvo consecuencias fatales. La primera tragedia que sufrió la señora Gandhi fue la muerte de su hijo y sucesor ungido, Sanjay Gandhi, en un accidente aéreo en junio de 1980. Esto llevó a la entrada de su hijo Rajiv en la política india por primera vez. En segundo lugar, en el estado de Punjab, dominado por los Sikh, los separatistas Sikh exigían autonomía y un mayor federalismo. Pero Gandhi no tenía nada de eso. Se produjo la violencia, con varios asesinatos de alto perfil a manos de extremistas Sikh. La crisis culminó cuando Jarnail Bindranwale, líder de un grupo de extremistas Sikh, se atrincheró junto con sus leales paramilitares en el lugar más sagrado del sijismo, el Templo Dorado de Amritsar.
En un intento por destituirlo, el ejército indio lanzó una operación con el nombre en clave Blue Star, en la que murieron 500 personas. Los sikhs de todo el mundo estaban horrorizados ante la profanación de su templo más sagrado. Los funcionarios de inteligencia estaban preocupados por la seguridad de la señora Gandhi ante su enfado. Sin embargo, en contra del consejo de los funcionarios, se negó a despedir a los miembros sikh de su guardaespaldas personal. Fue una decisión equivocada. El 31 de octubre, 2 de esos miembros la asesinaron en venganza por Blue Star. Se produjo violencia contra los sikhs en toda la India. Afortunadamente, su hijo, y el nuevo primer ministro de la India, Rajiv Gandhi, estaba dispuesto a llegar a un acuerdo donde su madre no lo había hecho. Cedió a varias de las demandas de los sikhs punjabíes. Y si bien la violencia continuó, disminuyó lentamente. Rajiv Gandhi estaba decidido a presentarse a sí mismo como un joven estadista, nuevo en la política e incorrupto por años de poder. Su trato con los sikhs lo ayudó en esto. Pero la realidad de la política lo atrapó rápidamente. Las tensiones entre hindúes y musulmanes volvían a asomar. Una mezquita en la ciudad de Ayodhya, en el centro de la India, que se construyó en el legendario lugar de nacimiento de Rama, una importante deidad hindú, permitía a los hindúes visitarla solo un día al año. Sin embargo, el resurgimiento de grupos de nacionalistas hindúes de derecha presionó al gobierno para que abriera el sitio a los peregrinos durante todo el año. Rajiv Gandhi cedió a sus demandas, y el sitio se abrió a los peregrinos hindúes. Mientras tanto, un nuevo programa de televisión mostraba la vida de Rama, la misma deidad nacida en el sitio de la polémica mezquita. Las calles se vaciaron y las tiendas cerraron todos los domingos durante un año y medio durante su transmisión para que la nación pudiera unirse para presenciar este extraordinario evento televisivo. Esto, combinado con la controversia de Ayodhya, ayudó a politizar y radicalizar la religión hindú. El aumento del nacionalismo hindú se vislumbraba en el horizonte. En la década de 1980 se produjo un aumento de la liberalización económica y el fin del dominio del Incorporated. Los cambios en la identidad religiosa no fueron lo único que ocurrió en la India de los 80. Rajiv Gandhi decidió revertir décadas de control estatal sobre la economía para aplacar a las clases medias en ascenso, que sumaban unos 100 millones a mediados de la década de 1980. Según ahora el Incorporated, los controles gubernamentales habían sido responsables de toda la corrupción y la ineficiencia del pasado. Por lo tanto, se redujeron los impuestos en todos los ámbitos y se eliminaron los aranceles. Los ingresos de la clase media se dispararon, al igual que los sectores inmobiliario y manufacturero, y este último creció a un ritmo récord del 8,9% anual en la segunda mitad de la década de 1980. Sin embargo, las masas rurales de la India no se beneficiaron de estas reformas. La sequía afligió al campo, y unos 200 millones de personas sufrieron debido a la escasez de alimentos. Entre 1985 y 1987. Los indios más pobres se sentían abandonados por un Incorporated cada vez más urbano y económicamente liberal que había centrado sus energías en la prosperidad de las clases media y alta. La estrategia del Incorporated comenzó a afectar sus perspectivas políticas en el período previo a las elecciones de 1989. Rajiv Gandhi estaba realmente preocupado por las perspectivas de continuar en el cargo de primer ministro, particularmente ante la insatisfacción rural. Además, los nacionalistas hindúes ahora exigían que se construyera un templo en Ayodhya y que se destruyera la mezquita. Una serie de medidas populistas de última hora que recordaban a las políticas de su madre no ayudaron. El Incorporated fue derrotado en las elecciones y ningún partido obtuvo la mayoría. El Incorporated fue reemplazado por un gobierno de coalición minoritario apoyado por una plétora de partidos de todo el espectro ideológico. Su destreza política se puso a prueba de inmediato cuando, tras décadas de relativa tranquilidad, Cachemira estalló en violencia. En diciembre de 1989, los separatistas cachemiros secuestraron y retuvieron a la hija de un destacado político cachemir para pedir un rescate.
El gobierno decidió pagar el precio, lo que provocó una escalada de violencia, se produjeron más secuestros y asesinatos. Para 1990-80. 000 soldados indios se habían trasladado a Cachemira para mantener la calma. La insurgencia persiste hasta el día de hoy, y desde entonces han muerto hasta 100.000 personas. Es importante señalar que muchos documentos gubernamentales emitidos después de 1990 aproximadamente aún no son de acceso público. Por lo tanto, como explica el autor, su investigación en este punto de la historia pasa a un estilo más periodístico y, por lo tanto, más subjetivo. La década de 1990 vio a los nacionalistas hindúes subir al poder y ganar las elecciones nacionales. Los secuestros en Cachemira no fueron lo único inesperado que tuvo que afrontar el nuevo gobierno. La controversia sobre Ayodhya se estaba acelerando, y los nacionalistas hindúes iniciaron una enorme marcha contra la mezquita el 25 de septiembre de 1990 para exigir su destrucción y su sustitución por un templo. Las fuerzas de seguridad del gobierno intentaron detener la marcha y detuvieron a unos 150. 000 participantes. En respuesta, el Partido Nacionalista Hindú BJP se negó a seguir apoyando al gobierno. Esto obligó a convocar nuevas elecciones para 1991. Sin embargo, los nacionalistas hindúes de Ayodhya habían logrado su objetivo. Bastantes de ellos habían roto las líneas de seguridad como para poder destruir la mezquita. Esto iba a tener un efecto enorme en el futuro destino político de la India. En las elecciones de 1991 no hubo un ganador claro, pero surgió un patrón que continúa. Hasta hoy, el BJP y el Incorporated eran ahora las fuerzas dominantes en la política india, pero ninguno de los dos podría gobernar sin el apoyo de los partidos más pequeños. El dominio del Incorporated en la política india había llegado realmente a su fin. Finalmente, 3 elecciones y una plétora de coaliciones inestables más tarde, la estabilidad política regresó a la India en 1998 con una coalición liderada por el BJP que gobernó ininterrumpidamente durante 5 años. El nacionalismo hindú era ahora la fuerza política dominante en la India. El discurso político se había alejado del enfoque del Incorporated en la reforma socioeconómica, y la identidad religiosa era ahora el elemento vital de la política india. Lamentablemente, esto significó que la violencia antimusulmana aumentó. En 2002, por ejemplo, un pequeño altercado entre un comerciante musulmán y unos peregrinos hindúes en una estación de tren del estado de Gujarat provocó la muerte de 58 personas. El primer ministro de Gujarat, Narendra Modi, no hizo ningún esfuerzo por moderar la reacción de los hindúes ante el incidente, lo que provocó la muerte de 2.000 musulmanes a manos de turbas hindúes. En diciembre de ese año, Modi fue reelegido miembro de la legislatura estatal con una mayoría aún mayor que antes. Tras 5 años de gobierno del BJP, el Incorporated había aprendido sus lecciones políticas. Finalmente aceptaron el hecho de que tenían que formar coaliciones políticas para ganar las elecciones. En 2004, esto finalmente ocurrió y un gobierno de coalición dirigido por el Incorporated llegó al poder. La India experimentó un rápido crecimiento económico en la década de 2000, así como algunos avances en el establecimiento de la paz. Si bien las tensiones religiosas seguían aumentando en algunas partes del país, la región india de Jammu y Cachemira, un punto álgido, finalmente estaba experimentando una paz relativa. Por primera vez en 30 años, se celebraron elecciones locales en 2003. Los turistas incluso comenzaron a acudir en masa a la hermosa región montañosa. Los incidentes violentos estaban disminuyendo, de 3.505 registrados en 2002 a menos de 2.000 en 2005. Finalmente, por primera vez desde la partición, India y Pakistán decidieron que era hora de poner fin a la disputa de Cachemira. Se autorizó a 2 autobuses a cruzar un nuevo puente de la paz que cruzaba la línea de control entre las dos naciones, y transportaban a familias que habían quedado separadas por el conflicto. Sin embargo, dado que el nacionalismo religioso era el nuevo lenguaje de la política india, la violencia era inevitable.
Los yihadistas cachemiros lanzaron ataques terroristas el 11 de julio de 2006 tanto en Cachemira como en Bombay, causando 209 muertes. A pesar de todo esto, la India ha seguido progresando a pasos agigantados. La economía india, por ejemplo, ha experimentado un enorme crecimiento en el sector de servicios, particularmente en los mercados de software y centros de llamadas. Las exportaciones de software de la India pasaron de un valor de $100 millones en 1990 a 300 millones en 2004. El mercado de centros de llamadas sigue tendencias similares, con un crecimiento anual del 71%. Empleando a 110.000 personas en 2002, se predijo en 2007 que para 2008 la cifra sería de 2 millones, lo que generaría $25.000 millones al año. Eso equivale al 3% del PIB de la India. El milagro económico de la India en estos sectores se debe en gran parte a la previsión de Jawaharlal Nehru hace medio siglo al hacer del inglés el idioma de enseñanza en las universidades, lo que permitió a los graduados indios acceder a los mercados laborales internacionales de habla inglesa. El gobierno de Rajiv Gandhi, que inició la liberalización de la economía india en la década de 1980, también desempeñó su papel, ya que permitió a las empresas privadas operar y crecer en estos y otros sectores que antes estaban reservados al Estado. La clase media india, por supuesto, ha crecido como resultado de estos avances económicos. Sin embargo, un efecto secundario ha sido sacar a millones más de la pobreza. A principios de la década de 1990, las estadísticas gubernamentales situaban la tasa de pobreza en el 40%, pero en 2007 había bajado a alrededor del 26%. Por supuesto, eso sigue significando que alrededor de 300 millones de indios vivían en la pobreza en 2007. Queda por ver si el crecimiento económico basado en los servicios puede seguir orientando al país hacia un futuro más igualitario. La partición de la India provocó la muerte generalizada, la migración y la creación de India y Pakistán. El nuevo gobierno indio, dominado por el Incorporated, reflejó la extraordinaria naturaleza de esta nueva nación. Su nuevo gabinete estaba formado por hombres y mujeres de 5 religiones diferentes: budismo, hinduismo, islam, sijismo y cristianismo. Vinieron de todas partes de la India. El padre de la nación espiritual fue, por supuesto, Mahatma Gandhi. Todos los discursos y desfiles celebrados el Día de la Independencia, que se celebra en la capital de Nueva Delhi, comenzaron con una invocación a él. Pero Gandhi, un hombre cuyos esfuerzos por unir a la India habían sido parte integral de esta ocasión especial, no estaba celebrando en Delhi. En cambio, acababa de empezar un ayuno de 24 horas en Calcuta. El ayuno de Gandhi fue una protesta contra la violencia entre hindúes y musulmanes que había llevado a la India británica a dividirse en 2 naciones, India y Pakistán. Si bien la India albergaba muchas religiones diferentes, la mayoría practicaba el hinduismo. Sin embargo, en los extremos noroeste y noreste del país, el Islam era la religión mayoritaria. Gandhi estaba a favor de un Estado que uniera a todos los indios independientemente de su religión. Los líderes políticos musulmanes como Muhammad Ali Jinnah se oponían a una India unida. En agosto de 1946, dirigió el Día de Acción Directa, una protesta en Calcuta para exigir un Estado musulmán separado. La protesta en sí misma se convirtió en un motín interreligioso que causó 4,000 muertes, lo que a su vez puso en marcha una serie de acontecimientos que terminaron con la muerte de más de 1 millón de personas. Gandhi quedó devastado por el rápido aumento de la violencia, y comenzó un recorrido descalzo de 116 millas por el fracturado dominio británico, en un intento de calmar a las comunidades musulmana e hindú. Pero esto fue en vano. El empeoramiento de la violencia religiosa en toda la India convenció a los británicos de dividirla en 2 nuevas naciones. Con la realidad de la partición, el temor a un aumento de la violencia religiosa llevó a más de 10 millones de refugiados, tanto hindúes como musulmanes, a migrar entre las 2 nuevas naciones en cuestión de semanas. Nunca en la historia de la humanidad tantas personas se habían visto obligadas a migrar en tan poco tiempo. Sin embargo,
Gandhi no se dejó intimidar. Con la esperanza de detener la migración y la violencia, continuó viajando por todo el país, promoviendo la no violencia e iniciando ayunos. Sin embargo, los extremistas hindúes no estaban contentos con sus intentos de proteger a los musulmanes indios. Y el 30 de enero de 1948, uno de esos extremistas, llamado Nathuram Godse, lo mató a tiros durante una reunión de oración. La partición de la India fue causada por tres factores principales. Es imposible atribuir la culpa de la partición a un solo partido o persona, pero las acciones promovidas por los políticos británicos, el Incorporated y los musulmanes indios dieron lugar al período más sangriento de la historia moderna de la India. Los británicos fueron los responsables en última instancia de decidir la partición de la India, y habían ayudado a poner a las comunidades musulmana e hindú una contra la otra. Por ejemplo, en las elecciones municipales organizadas por los británicos durante las últimas décadas del Raj, los musulmanes solo podían votar por otros musulmanes y los hindúes por los hindúes. El Incorporated también tuvo la culpa. Hicieron caso omiso de los reiterados llamamientos a la cooperación política de la Liga Musulmana, un movimiento político fundado por Muhammad Ali Jinnah para promover los intereses de los musulmanes indios. Gandhi y la dirección del Incorporated estaban convencidos, erróneamente, de que los musulmanes indios seguirían un partido basado en el socialismo secular en lugar de uno basado en su religión. Rechazado por el Incorporated, Jinnah declaró abiertamente su objetivo de un Estado musulmán independiente, Pakistán, en 1940. Las ambiciones de Jinnah se vieron reivindicadas después de que su partido ganara la gran mayoría de los escaños musulmanes en las elecciones provinciales de 1946. El Incorporated se había basado en una plataforma socialista de reformas agrarias y derechos de los trabajadores. La Liga Musulmana, por otro lado, avivó los temores de que una mayoría hindú gobernara sobre una minoría musulmana en la India posterior a la independencia. Fue después de las elecciones, en las que la Liga de Jinnah ganó prácticamente todos los escaños musulmanes, cuando organizó su Día de Acción Directa. Jinnah esperaba que esta enorme demostración de fuerza dividiera aún más a las comunidades musulmana e hindú, y obligara a Gran Bretaña a dividir la India. La violencia comunitaria resultante de la protesta desempeñó un papel fundamental en la decisión de Gran Bretaña de seguir adelante con la partición. El proceso real de partición de la India implicó que los administradores británicos trazaran fronteras en los mapas del norte de la India. Estas fronteras dividen a las comunidades en función de mayorías religiosas. Dos provincias históricas, Bengala en el noreste del subcontinente y Punjab en el noroeste, se dividieron por la mitad, lo que provocó enormes movimientos de refugiados. Pero fue otra región a lo largo de la frontera entre India y Pakistán la que provocó el primer enfrentamiento directo entre las dos naciones. Había sido uno de los tres estados principescos que habían decidido no unirse ni a la India ni a Pakistán tras la independencia. Además, era un área de inmensa importancia estratégica, ya que limitaba con Afganistán, China y el Tíbet. Era, por supuesto, la región de Jammu y Cachemira. Las relaciones entre India y Pakistán se vieron inmediatamente dañadas por las disputas territoriales, particularmente en Jammu y Cachemira. Jammu y Cachemira fueron gobernados por el príncipe hindú Hari Singh. Antes de la partición, tenía una ligera mayoría musulmana, pero la crisis de refugiados posterior a la partición hizo que la balanza se inclinara hacia una mayoría hindú. Sin embargo, la población montañosa y aislada de la región parecía destinada a una paz relativa tras la partición, y su príncipe deseaba que siguiera siendo un estado neutral, similar a Suiza. Pero esto no iba a ser así. Pequeños grupos de rebeldes pro-pakistaníes atacaron a las fuerzas del príncipe el 14 de agosto, el día en que se concedió la independencia a Pakistán. Y en octubre, varios miles de asaltantes pakistaníes invadieron la región, y se hicieron con el control de la capital del estado, Srinagar, y masacraron a civiles musulmanes y no musulmanes por igual. Singh sabía que si llamaba a la India para pedir ayuda militar, el precio sería que Jammu y Cachemira pasaran a formar parte de la India. Pero no tenía otra opción.
El ejército indio intervino rápidamente y muchos de los avances de los asaltantes se invirtieron. Sin embargo, con la llegada del invierno, la marcha del ejército para retomar el resto de la región quedó suspendida. El nuevo primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, elegido por el Incorporated, decidió llevar el asunto a la ONU. Tanto Nehru como el nuevo primer ministro de Pakistán, Muhammad Ali Jinnah, defendieron ante el Consejo de Seguridad la necesidad de celebrar un plebiscito. Se debería permitir que los propios habitantes de Jammu y Cachemira determinaran de qué nación formaban parte. Sin embargo, como Nehru y Jinnah no pudieron ponerse de acuerdo sobre la forma que debía adoptar una administración provisional antes de un plebiscito, se produjo un punto muerto. La India también se mostró consternada por el hecho de que su anterior señor colonial, Gran Bretaña, se pusiera del lado de Pakistán durante las deliberaciones del Consejo de Seguridad. En la nueva era de la Guerra Fría, era probable que Gran Bretaña viera en Jinnah a un aliado más útil que en Nehru. Al fin y al cabo, Pakistán tenía una ubicación mucho más estratégica como sitio para que las bases aéreas de las potencias occidentales lanzaran ataques contra la Unión Soviética. Y dado que la propia Cachemira se encuentra a solo 20 kilómetros de la frontera soviética, Gran Bretaña vio la oportunidad de asegurar bases aún más cerca de su archienemigo comunista. En 1948, cuando el invierno llegaba a su fin, se reanudaron los combates en Jammu y Cachemira. Sin embargo, cuando quedó claro que la India tendría que invadir Pakistán propiamente dicho para seguir avanzando, se produjo un punto muerto a lo largo de lo que se conoció como la línea de control, una frontera de facto entre Pakistán y las partes de Jammu y Cachemira gobernadas por la India. Esta frontera no oficial persiste hasta el día de hoy y el conflicto sigue sin resolverse. Los años de formación de la India implicaron gestionar las crisis de refugiados y redactar una constitución. Los refugiados no musulmanes estaban llegando a lo que se convertiría en la India incluso antes de la independencia. Pero después del 15 de agosto de 1947, una asombrosa ola de 8 millones de refugiados llegó a la nueva república. La partición de Punjab, por ejemplo, provocó que cientos de miles de punjabíes occidentales no musulmanes se establecieran en el lado indio de la frontera. Se establecieron campos de refugiados en todas partes, y el más grande estaba en Kurukshetra, una llanura al norte de Delhi, que albergaba a 300.000 refugiados. Sin embargo, los refugiados no iban a quedarse de brazos cruzados por mucho tiempo. El gobierno indio comenzó a dividir las tierras que acababan de ser abandonadas por los refugiados musulmanes que habían huido a Pakistán. En noviembre de 1949, se habían creado 250,000 nuevas parcelas en todo el este de Punjab para los nuevos refugiados llegados. El gobierno esperaba recrear las comunidades de las aldeas anteriores, pero resultó ser una tarea imposible, aunque en la mayoría de los casos, los vecinos y los familiares lejanos acabaron recibiendo parcelas una al lado de la otra. Además de albergar a 8 millones de refugiados, el gobierno indio también comenzó a redactar una constitución para dar cabida a todos sus ciudadanos. Desde diciembre de 1946 hasta diciembre de 1949, un grupo diverso de 300 personas de todo el espectro político de la India se reunió con este documento como objetivo común. En lo que el historiador estadounidense Granville Austin calificó como el proyecto político más importante desde la firma de la Constitución estadounidense en 1787, la Constitución india se propuso lograr dos revoluciones, una nacional y otra social. La revolución nacional debía permitir que la democracia y la libertad prosperaran en una nación a la que se le habían negado estas cosas durante el dominio británico. Y la revolución social tenía por objeto emancipar a las mujeres y a los miembros de las castas inferiores a quienes se les había negado la igualdad debido a los valores religiosos y al tradicionalismo. Se concedió a las mujeres el derecho a votar por primera vez, y todas las religiones iban a estar en pie de igualdad ante la ley. De particular importancia fueron las disposiciones contenidas en la Constitución sobre los intocables, la casta más baja de la India. Tras sufrir una discriminación persistente a lo largo de los siglos, se les reservaron escaños tanto en las legislaturas como en otros cargos gubernamentales. Si bien las continuas heridas de la partición
y el actual estancamiento de Cachemira estaban dificultando la vida de Nehru y el Incorporated, lograron aprobar una constitución que garantizara el sufragio universal. Pero había llegado el momento de otra prueba abrumadora para la nueva nación, unas elecciones generales. A principios de la década de 1950 se celebraron las primeras elecciones generales de la India, y el país encontró su lugar en el mundo. Los administradores británicos en la India siempre habían argumentado que la democracia no podía funcionar en la India. Los comentaristas posteriores a la independencia siguieron prediciendo que el país se dividiría aún más y caería en el caos. Sin embargo, las elecciones generales de 1952 demostraron lo contrario. Muchos problemas se interpusieron en el camino del éxito de las elecciones, en particular el hecho de que el 85% del electorado no sabía leer ni escribir. Así que se ideó un ingenioso sistema: las papeletas designaban a los partidos mediante símbolos como elefantes o chozas en lugar de nombres de partidos. También se utilizaron métodos publicitarios novedosos, como el hecho de que el Incorporated dijera "vote por el Congreso", pintado en los costados de vacas callejeras. Sin embargo, las elecciones no fueron fáciles para Nehru. Además de la crisis de los refugiados y de Cachemira, la pobreza y la desigualdad no han mejorado en el poco tiempo transcurrido desde la independencia. Así que se puso a la carretera, y llevó su mensaje de unidad y esperanza de la India a todo el país. A lo largo de la campaña, se dirigió a 20 millones de personas en 300 reuniones multitudinarias. Sorprendió a muchos comentaristas: las elecciones se desarrollaron sin problemas y de forma democrática. Se registró una participación del 60%, y el Incorporated de Nehru obtuvo una amplia mayoría en el Parlamento. La India era ahora oficialmente la democracia más grande del mundo. Con una victoria electoral en sus manos, Nehru estaba a punto de iniciar una serie de reformas para afianzar el programa político de su partido. Sin embargo, las relaciones de la India con los Estados Unidos le estaban dificultando la vida. En el contexto de la Guerra Fría, las administraciones estadounidenses de la década de 1950 dejaron en claro que no apreciaban la neutralidad de la India. Consideraban que Pakistán era un aliado más confiable, ya que la India era vista como demasiado blanda con el comunismo y, por su parte, promovía políticas socialistas. India, por el contrario, consideró que los Estados Unidos eran demasiado blandos con el colonialismo. Este fue particularmente el caso a fines de la década de 1950, cuando Estados Unidos se involucró más en la represión de los movimientos de liberación nacional en lugares como Vietnam. Por otro lado, las relaciones entre la India y la URSS en la década de 1950 estaban demostrando ser más amistosas. La URSS había suministrado ayuda alimentaria a la India para ayudar a hacer frente a la crisis de los refugiados. Además, el líder soviético Nikita Khrushchev apreció el papel de la India como mediador clave en la Guerra de Corea. Así, cuando Khrushchev visitó la India por primera vez en 1955, fue recibido por 500.000 de huelguistas. Su visita de 3 semanas también incluyó una parada en Cachemira, a la que Khrushchev se refirió como parte integral de la India. Nehru no podría haber estado más feliz. La sociedad y la economía de la India cambiaron para mejor a lo largo de la década de 1950. Tras el éxito de las elecciones, Nehru ahora contaba con el respaldo de la nación para empezar a implementar políticas radicales que cambiaran el rostro de la sociedad india y de su economía. En el primer plan quinquenal del país para 1951-1956, la reforma agrícola ocupó un lugar prioritario en la agenda. Después de todo, el 60% del PIB de la India en el momento de la independencia se basaba en la agricultura. Se construyeron enormes represas y se promulgaron proyectos de ley de reforma agraria para redistribuir la tierra de manera más uniforme entre los campesinos. De particular interés fue la presa de Bakra, una estructura tan grande que utilizó más material de construcción que todas las grandes pirámides de Egipto juntas. Además de generar enormes cantidades de electricidad, la presa proporcionaba agua para regar tierras anteriormente áridas que ahora estaban ocupadas por refugiados, la mayoría de Pakistán Oriental.
El segundo plan quinquenal de 1956-1961 cambió de rumbo, y se centró en la rápida expansión industrial. Los principales políticos y empresarios estuvieron de acuerdo en que, para acelerar la modernización de la India, el Estado debería desempeñar un papel clave en la gestión del desarrollo industrial de la India. Se estableció un modelo socialista, en el que la energía, el hierro, el acero y otras industrias clave eran de propiedad y operación estatales. El sector privado, por otro lado, operaba principalmente en la producción de bienes de consumo. El objetivo de estos planes era hacer de la India una economía autosuficiente, y revertir un siglo de subdesarrollo económico bajo el dominio británico. De 1951 a 1956, el PIB aumentó un 3,6%, superando la meta del 2,1% del plan. Y solo un 0,3% no cumplió la meta de crecimiento del 4,5% para el segundo plan. La India se estaba convirtiendo lentamente en una economía modernizada. Al mismo tiempo, la India también se estaba convirtiendo en una sociedad moderna. Las disposiciones de la Constitución sobre los derechos de las mujeres y las minorías ahora se están poniendo a prueba. En el caso de las mujeres, se aprobaron leyes que permitían a las mujeres elegir a sus propios cónyuges y heredar la misma cantidad de bienes que los hombres. Puede que no suenen radicales en los términos actuales, pero enfrentaron una fuerte oposición por parte de los hindúes conservadores de la época, ya que estos derechos iban directamente en contra de la ley religiosa hindú. Por lo tanto, las leyes constituyeron un gran salto hacia la igualdad de género. Y para las castas desfavorecidas de la India, las antiguas intocables, se estaban revertiendo rápidamente milenios de discriminación. La asistencia a la escuela entre las personas de esta casta, por ejemplo, se multiplicó por 10 en los 10 años posteriores a la independencia. Estas políticas sociales exitosas hicieron que Nehru y el Incorporated ganaran 64 de los 78 escaños reservados para las castas desfavorecidas en las elecciones de 1957. La suerte económica y diplomática de la India comenzó a decaer a principios de la década de 1960. Si bien el Incorporated arrasó en las elecciones nacionales de 1957, la oposición regional provocó una serie de cambios en los gobiernos estatales, como en el estado sureño de Kerala, donde ganó el Partido Comunista de la India. Los comunistas se dedicaron inmediatamente a implementar reformas radicales aceleradas en la propiedad de la tierra y la educación. Esto provocó protestas masivas de la oposición organizadas por terratenientes y grupos religiosos cuyo poder estaba directamente amenazado. Se produjeron arrestos masivos y, en 1959, Nehru se vio obligado a aplicar el artículo 356 de la Constitución india. Esto le dio el poder de destituir a un gobierno estatal. Esto lo entristeció profundamente, ya que personalmente pensaba que la mayoría de las reformas de los comunistas eran una buena política. Pero la realpolitik de la situación lo obligó a actuar. Para agravar los problemas políticos de Nehru, estaban empeorando las relaciones con China. A principios de la década, las dos nuevas naciones habían empezado con buen pie, sobre todo porque la India necesitaba un vecino poderoso para contrarrestar la profundización de las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán. Incluso lograron inicialmente llegar a un acuerdo tras la invasión y anexión del Tíbet por parte de China en 1950, con el que la India tenía vínculos culturales y religiosos ancestrales. En 1954, a cambio de que China prometiera permitir la autonomía regional del Tíbet, la India reconoció el control territorial de China sobre la región. Sin embargo, en 1957, los rebeldes tibetanos lanzaron una campaña armada contra el gobierno chino y el Dalai Lama, el líder espiritual del Tíbet, huyó a la India. En pocos días, se reunió con Nehru, lo que enfureció a una China que ya sospechaba que la India estaba suministrando armas en secreto a los rebeldes tibetanos. Además de esto, Nehru acababa de ser informado de que China había estado construyendo carreteras de manera encubierta en el lado indio de su frontera compartida en Jammu y Cachemira. Esto despertó la preocupación de que China tuviera ambiciones territoriales en la región. Las conversaciones diplomáticas no sirvieron de nada,
y los primeros enfrentamientos fronterizos comenzaron en agosto de 1959. China ahora afirmaba que la frontera era una reliquia del imperialismo británico y que había que volver a dibujarla. Durante los 3 años siguientes, continuaron los enfrentamientos menores hasta que, finalmente, el 20 de octubre de 1962, China lanzó una guerra relámpago en el Himalaya, tomando por sorpresa a las fuerzas indias. Sin embargo, la llegada del invierno y la inminente ayuda militar estadounidense a la India convencieron a China de retirarse a las líneas de 1959, conocidas hasta el día de hoy como la línea de control actual. Puede que la guerra haya sido breve, pero el daño a la autoimagen de la India ya estaba hecho. La derrota y la pérdida de territorio de la India fueron los puntos más bajos del mandato de Nehru como primer ministro. Tras la muerte de Nehru, su hija Indira Gandhi pasó a dirigir la India durante la incierta década de 1960. Nehru murió el 27 de mayo de 1964, después de 17 años como primer ministro. La búsqueda de un sucesor para dirigir el Incorporated y la India comenzó de inmediato. Finalmente, la hija de Nehru, Indira Gandhi, fue elegida para continuar donde lo había dejado su padre. Aunque no tenía experiencia política, era una figura conocida tanto en la India como en el mundo. Además, se esperaba que pudiera unir a la India tras la doble tragedia de la derrota contra China y la muerte de su padre. Pero el comienzo del liderazgo de la señora Gandhi no fue nada fácil. La India estaba en medio de una sequía, y la escasez de alimentos comenzaba a afectar a las clases trabajadoras del país. Además, la violencia contra los musulmanes indios aumentó tras 17 días de hostilidades contra Pakistán en Cachemira en 1965. Para colmo, los partidos regionalistas de todo el país estaban empezando a hacer gala de sus fuerzas en previsión de las próximas elecciones generales de 1967. Con la nación en una situación tan desesperada, la señora Gandhi y el Incorporated sufrieron sus peores elecciones desde la independencia, al perder el control de varias legislaturas estatales por primera vez. Sin embargo, a nivel federal, conservó suficientes escaños para seguir gobernando. Sin embargo, las elecciones hicieron que cambiara radicalmente la dirección de su gobierno. Mientras que su padre había defendido la reforma gradual, la señora Gandhi decidió moverse radicalmente a la izquierda. En julio de 1969, decidió nacionalizar los 14 bancos privados más grandes de la India. Esto tenía por objeto contrarrestar los problemas económicos del país, incluida la inflación galopante. Además, proclamó que la India necesitaba asegurarse de que los agricultores y los ciudadanos de clase trabajadora tuvieran fácil acceso al crédito para impulsar la economía. La gran mayoría de los indios apoyaron las nacionalizaciones. Menos entusiasmado quedó el Tribunal Supremo de la India, que intentó anular la nacionalización por inconstitucional con una orden judicial. Para demostrar que contaba con el respaldo popular del pueblo, decidió convocar elecciones anticipadas, que se celebrarían en 1971. Afortunadamente, sus políticas agrícolas ya habían empezado a dar sus frutos, lo que aumentaba sus posibilidades electorales. La producción de trigo se había duplicado debido a la introducción de variedades enanas, y la preocupación por la hambruna prácticamente se había disipado. Pero la señora Gandhi no iba a dejar nada al azar. Viajó 36,000 millas por toda la India, y se dirigió a 300 reuniones de 20 millones de personas en total. Su táctica dio sus frutos, revirtió con creces las derrotas electorales de 1967, y el Incorporated recibió casi el doble de votos que el siguiente partido más grande. La señora Gandhi se había asegurado su respaldo popular.